Bueno, vamos a compartir rápidamente el informe. Vamos a ver un video de la conferencia de Timoteo pasada. Bueno, pero ahí pueden ver ustedes lo que pasó el año pasado, donde muchos de ustedes pudieron estar. Y pues, de verdad, la conferencia de Timoteo nace de que empezamos a ver el Evangelio un poco más. No fue tanto de hagamos algo, sino nos dimos cuenta que en la sencillez del Evangelio está la vida. Y a partir de allí nosotros nos dimos cuenta, realmente se necesita la sencillez del Evangelio en todo el mundo. Que Jesús es el Cristo, amén. Eso que ya sabemos, allí está Dios. El detalle es ese, de que Satanás lo hace ver básico, algo que ya sabemos. Y recuerdo que algo que nos ayudó fueron los 62 videos que están en YouTube. Los han visto, ¿verdad? Amén. Esos videos de verdad han sido de mucha bendición para nuestra vida, porque yo recuerdo que los empezamos a ver con el pastor Kevin. Él ya ha contado esto, pero de verdad poníamos la lección número 0. ¿Por qué no puedo vivir para Dios? Y lo poníamos y era como algo que ya sabíamos realmente, ¿verdad? Era algo que ya conocíamos, o sea, algo que incluso dábamos en los seminarios y cosas así. Pero el pastor Kevin me decía, retrocederlo, hay que verlo de nuevo. Y yo así como, vaya, o sea, no quería porque yo ya sabía, pues. Y lo volvíamos a ver y yo oía lo mismo, de verdad. Y él, otra vez, porque yo sé que te podemos escuchar mejor. Y otra vez lo tenía que retroceder. Y lo pausábamos y compartíamos. Y hasta que en el transcurso de los videos me di cuenta realmente que nuestros oídos se acostumbran al Evangelio. O sea, incluso ya sabemos, cuando alguien está predicando, ya sabemos hasta lo que va a decir, ¿verdad? Como rey, y rápido, nuestra mente venció a Satanás. Como sacerdote, nuestra mente terminó el pecado. Pero eso es religión. Cuando el Evangelio ya no causa nada en nuestro ser, eso es religión. Entonces, el Señor nos ayudó a empezar a escuchar el Evangelio con oídos espirituales. Y totalmente el Señor ha sido. Y aunque ya sabíamos todo, el escuchar el Evangelio así, lo básico, lo sencillo, nos dábamos cuenta que allí estaba la vida. Y eso fue lo que nos dio el corazón de poder hacer Timoteo. Por eso es de que se fijan que en los talleres se comparte el Evangelio, ¿eh? Sencillo, sin quizás algo sorprendente ni nada, porque en la sencillez está la vida. La cruz es el poder de Dios, amén. Pero ese corazón lo tenemos que seguir teniendo. También el Señor nos permitió como equipo entrar a Honduras, Costa Rica y a México. El pastor Caleb nos recibió en su país con Andrea, y ahí pudimos tener un buen momento para poder compartir el Evangelio. O sea, no hay nada más importante que creer que Jesús es el Cristo, amén. Creyendo es que se salvan los lugares, creyendo. De verdad, a veces se ve que la organización es más importante, pero no es así. La estructura no es importante. Incluso el dinero, no, eso no es lo importante. Lo importante es cuando alguien cree, da su vida para salvar su país. Eso es.
Entonces Dios nos permitió un buen tiempo para poder seguir compartiendo la sencillez del Evangelio. Amén. No y llegar a hacer una estructura o a organizarnos mejor como países. Eso podría ser importante, pero lo importante es que todos lleguemos al conocimiento de Dios por medio de la palabra de que Jesús es el Cristo. Amén. Y fue un buen tiempo. Se entró a Costa Rica en 3 ocasiones. Se quedaron primero mi esposa y mi hermana, esposa de Pastor Ken. Ellas 2 se quedaron en Costa Rica compartiendo el Evangelio. Después entramos todos los jóvenes y algunos hermanos de la iglesia para seguir compartiendo el Evangelio. Se visitaron algunas iglesias y el Señor empezó a dar respuestas en Costa Rica. Ahí reaccionó la hermana Anabela con su familia y que han sido de mucha bendición para la evangelización. También fuimos a Honduras con el pastor Marlon. Hicimos un recorrido que él había estado trabajando con anticipación y el Señor también abrió puertas allí. De verdad era increíble cómo a cada lugar que íbamos el Señor les daba un corazón para poder recibir el Evangelio y quedaron muchas puertas abiertas. Por eso es que incluso teníamos el corazón de que la conferencia de Timoteo fuese en Honduras, pero no se pudo dar. Pero de verdad creemos que es el tiempo de Honduras para creer que Jesús es el Cristo. ¿Amén? Y también el pastor Kevin entró a México, que de verdad se fue en el peor de los momentos porque necesitábamos tener finanzas para Timoteo y no teníamos nada, y de ribete se va el pastor Kevin, quedamos así en ese tiempo, pero fue de mucha bendición el que pudiese ir a México, porque como comentó Martín, se abrieron muchas puertas. De verdad, creo que no había lugar donde no se recibía la revelación del Evangelio. Y es una bendición. ¿Por qué? Porque en cada país el Señor está acelerando la evangelización. Amén. Y eso quiere decir que Él viene. De verdad, ante nuestros ojos, la evangelización mundial se está acelerando, pero eso significa no que hay más obras, sino de que el Señor regresa. Amén. Amén. Y ese es nuestro fin. También, hemos hecho evangelismos. Antes de eso, llegó la escuela Hebrón a El Salvador. Y de verdad, fue un tiempo donde el Señor nos permitió poder compartir el Evangelio. Y para ser sincero, nosotros decíamos, vinieron a El Salvador, nosotros los vamos a ayudar, ¿verdad? Con ese corazón altanerito a veces. Nosotros vamos a compartirle el Evangelio a unos coreanos, ¿verdad? Para ayudarles. Pero fue todo lo contrario, porque la situación nos obligó a compartir el Evangelio de una manera pura, de esas cosas que uno las ve iniciales: el núcleo de la Biblia, el Evangelio de la Biblia, la criatura bendecida, el problema del hombre, y todos los días compartíamos esas cosas que parecen básicas, de nuevo. Y el Señor permitía nuevamente que nosotros volviésemos a ser dóciles a la sencillez del Evangelio. Entonces, aparte de que fue una bendición para ellos, realmente fue una bendición para nosotros, porque nuevamente, otra vez a la sencillez del Evangelio, otra vez a darnos cuenta qué significa que Jesús es el Cristo. Y de verdad, se los digo, Satanás lo que quiere hacer es eso, que el Evangelio sea una religión. Cuando ya usted ya sabe qué hace el rey, Satanás, sacerdote, pecado, profeta, me encuentra... Pero eso Satanás lo hace que sea una estructura nada más.
Por eso es de que Dios lo que quiere hacer es de que eso no sea una religión, sino que sea una verdad en nuestro interior. Amén. Porque hay dos formas de oír el Evangelio. Una es alguien que escucha, pero escucha lo mismo. Pero ya sé que va, o sea, ya sé que va. Esa es una forma. Pero hay otra forma donde es lo mismo, pero da vida. Amén. Es lo mismo. Y usted escucha la libertad de pecado y es respuesta para usted. No dice, ya lo sé, sino vuelve a dar vida. Y es vida, y es vida. Pero eso es cuando somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y hemos hecho evangelismos también. El pastor Eddie, el pastor David, el pastor Eddie es el pastor que está aquí adelante. El pastor David, no sé dónde está. Allá. Ellos de verdad han sido un ejemplo en la evangelización del país. Porque uno tiene un microbús y el otro tiene una moto y no para, ¿verdad? Todos los días o sale un microbús o sale una moto. Pero siempre voy para no sé dónde y el otro en la moto va para no sé dónde. Y es incansable realmente, pero ahí nos damos cuenta que el Señor fortalece la vida del equipo del Salvador. Amén. Y están visitando los departamentos, han visitado Aguachapán, se encontró al pastor Joaquín. El pastor David ha corrido bastante el departamento de Chalatenango, pero luego pasó a Aguachapán y gracias a Dios se encontró al pastor Joaquín, del cual pedimos sus oraciones porque no está muy bien de salud que se diga, pero sí es una persona que ha recibido el Evangelio. Amén. Pero hay que orar por él. Amén. Y también allí se ha empezado a hacer evangelismo, ¿verdad? Porque pasaba algo. Sí se encontraban personas en los departamentos, pero nunca se le podía dar seguimiento, ¿verdad? Se encontraba alguien, pero ya lo volvíamos a ver como al siguiente año, ¿verdad? Y por accidente todavía. O sea, es algo que creo que hemos fallado, pero hemos tratado la manera de poder, si hay alguien que recibe el Evangelio, tomarlo. Amén. No decirle, tiene el Evangelio, corra, salga. No, o sea, los dignos no son personas que van a hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Y nos van a traer los resultados. Eso no es. Sino yo compartir el Evangelio y yo salir también con ellos para hacer la evangelización mundial. Amén. No es salgan. Eso no sirve, mira. Porque se puede salir así por obligación al final y uno se termina cansando. Entonces, si continuamos, por favor. Se ha entrado a El Playón, a San Vicente. Pastor Eddie también ha podido compartir con una familia y de verdad son personas que han recibido el Evangelio, han recibido la revelación de que Jesús es el Cristo. Y también allí se ha visitado algunos sábados, el pastor Eddie también está yendo, pero también allí lo que hacemos es llegar, compartir el Evangelio, y eso es lo más importante. Amén. Compartir el Evangelio con los discípulos es fundamental. Amén. De verdad es fundamental, es compartir el Evangelio y salir a hacer la evangelización mundial junto con ellos. Y eso se ha estado haciendo cada sábado. Se ha visitado también Chalatenango, Santa Ana, San Miguel. Se han visitado a varios pastores y con algunos se tiene contacto. Hemos también visitado la Cima, que es un lugar donde se está compartiendo el Evangelio. ¿Amén? Se comparte con los niños y se comparte con las personas todavía que no han creído, y de igual forma se sigue dando seguimiento y se sigue compartiendo a cada momento que Jesús es el Cristo. ¿Amén? Continuamos. También hemos ido al Departamento de la Libertad, de igual forma, a compartir que Jesús es el Cristo entre nosotros.
porque a veces uno piensa de que solo tiene que compartir con los de afuera, ¿verdad? Y los de afuera son los que necesitan, y los de afuera, pero nosotros somos principalmente. Amén. Amén. Usted sabe que Satanás ataca, pero de una manera invisible. O sea, uno no se da cuenta del ataque de Satanás. El ataque de Satanás no es una enfermedad, o perdimos el trabajo, o el dinero. El ataque de Satanás es hacia su fe. Amén. Y cuando uno menos siente, ya escucha repetitivo el evangelio. Ese es el ataque. Y cuando uno menos siente, ya el evangelio da sueño. Ese es el ataque de Satanás. Pero viene así, progresivamente. Uno no se da cuenta de ese ataque. Por eso es necesario que nunca se pare de compartir el evangelio entre nosotros. Amén. No hay mejor, no hay mejor camino que compartir que Jesús es el Cristo. Amén. No hay nada más profundo que compartir que Jesús es el Cristo. No hay nada más. Y se ha estado haciendo también en San Felipe. Ahí está Santiago ese es del palo. Santiago y Pati, ellos han recibido el evangelio también. Y por aquí anda un joven que se llama Santiago también. Solo Santiago. Ahí está. De que es una persona que recientemente ha recibido el evangelio, que Jesús es el Cristo. Él es alguien que sufrió un accidente hace unos 5 meses, brasileño, 5 meses, 6 meses, y de verdad quedó en un estado de coma, ¿verdad? O sea, al punto que le dijeron que mejor ya fuese comprando la caja a su mamá, pero el Señor le permitió vivir para poder creer. Amén. Y eso de verdad es una bendición para nosotros, porque ha recibido el evangelio y nos va a ayudar a correr. Amén. Y también tenemos hicimos un seminario que se llama Las Sendas Antiguas, que de igual forma el Señor siempre nos termina regresando al evangelio. Amén. De verdad, nosotros somos personas que nos extraviamos del evangelio. O sea, de repente ya estamos enfocados más en la organización. Nosotros somos así. De repente estamos más enfocados en la economía. De repente estamos enfocados en qué vamos a comer. Pero al final, aunque parezcan cosas de organización e importantes, no son más importantes que el evangelio. Amén. No se puede dar nada. Pero si el evangelio se pierde, eso es muy peligroso. Amén. Pero el Señor ha tenido misericordia de regresarnos constantemente a la sencillez del evangelio, a que Jesús es el Cristo quien ha resuelto nuestro problema fundamental. Y eso es la sencillez. Satanás hace que perdamos la sencillez del evangelio, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, también el pastor Kevin volvió a entrar a Costa Rica para seguir compartiendo el evangelio constantemente. Y ya para ir concluyendo, hemos realizado esta conferencia, gracias a Dios, y ha sido un aprendizaje para nosotros, porque la evangelización mundial tenemos que hacerla, amén, con nuestras manos. Y a veces uno, como dice el pastor Kevin, uno en la imaginación ya recorrió todo el mundo, ¿verdad? Ya fue a no sé dónde, ya fue a las tribus, pero no, en nuestro sueño ya aportó todo lo que tenía, ya le surgió una idea, aportó, o sea, en nuestra imaginación hasta allá el Señor vino. Pero en la realidad parece que no se hace nada, ¿verdad? Pero de verdad no es un punto tan místico de va a venir una idea y va a pasar esto y lo otro. No, solo hagámoslo, amén. Hagámoslo. La obediencia se aprende, ¿verdad? El Señor aprendió obediencia. Nosotros también tenemos que aprender a obedecer la sangre y la carne del Señor y el pacto de la evangelización mundial. Y recuerdo que estábamos reunidos y fue eso. ¿Cómo vamos a hacer, verdad? ¿Cómo vamos a hacer para hacer la conferencia? Y nadie decía nada, ¿verdad? Pero fue un momento donde
empezó alguien a decir, bueno, voy a aportar tanto. Eso era para empezar a invertir en algo, a comprar algo para revenderlo, a empezar a hacer algo para hacer la conferencia. Ya empezaron los hermanos pues yo doy tanto, y ya el otro daba un poquito más. Lo peor es el que le seguía, porque tenía que dar un poquito, tenía que superar. Pero así es que empezamos tuvimos un dinero para poder invertirlo en algo, y vendíamos panes con pollo. En la iglesia los hermanos nos apoyaban comprando, vendíamos donas y un montón de cosas que vendíamos. Pero luego hicimos una página en Facebook de ropa, y empezamos allí a pagarle publicidad, y empezaron a comprarnos, ¿verdad? Y eso fue lo que nos ayudó a obtener un poquito más de ingresos. Un día se encargaba un hermano de contestar, el siguiente otros empaquetaban, otros salían a dejarlos a los destinos, y así empezamos a generar un poco más. Y realmente la evangelización mundial es con nuestras manos, amén. Pero es cierto, es con nuestras manos. Todos queremos que el Señor vuelva, amén. Por eso no es tanto de pensar algo, es de efectuar algo, es de dar. Recuerdan a esa mujer que dio 2 monedas, ¿verdad? Pero lo dio todo. O sea, y habían personas que daban mucho, pero es que Dios no quiere la cantidad, Dios quiere nuestra vida, amén. Y se hizo también en la iglesia, mire, personas llevaban cosas que no necesitaban, ¿verdad? O cosas que querían aportar, ropa, lavadoras, mesas y un montón de cosas, que lo que hacíamos era revenderlo, ¿verdad? Y también allí se obtuvo ganancias para la conferencia. Los jóvenes daban una mensualidad siempre, ¿verdad? Yo me encargaba de cobrarlo. Todos los meses tenían que dar una mensualidad, pero aún así, para la evangelización no es que se necesite una cantidad de dinero. Eso hemos aprendido, creo. No es de que, bueno, con 1 millón la hacemos. No hay una cantidad. Y nunca va a sobrar. Amén. Nunca va a sobrar. No es que sobró. Siempre falta. Amén. Siempre falta. Porque el Señor de verdad no quiere nuestro dinero. El Señor quiere nuestra vida. Amén. Y de verdad, así, con vergüenza, nosotros parece que lo hemos dado todo, pero no hemos dado quizás ni el 20% de nuestra vida. O sea, no, esto no es todo. El Señor quiere toda nuestra vida para la evangelización. Y si empezamos a dar, no dinero simplemente, no tiempo, si empezamos a entregar nuestra vida, la evangelización mundial se puede cumplir en nuestros días. Amén. Nuestra vida. De verdad, hemos visto también que el Señor nos pide que lo demos todo. O sea, no se puede tener 2 vidas. Y de verdad, en lo personal, y creo que todos queremos 2 vidas, ¿verdad? Una en la que podemos comprar nuestros sillones, nuestro televisor, tener una casita, tener un carro, tener nuestro dinero mensual para que nos alcance para todo, como todas las personas viven, amén. Pero eso en la evangelización no se puede, amén. No es de que vamos a prosperar porque estamos trabajando para el Señor, es lo contrario totalmente. Pero eso es algo que tenemos que recibir. ¿Por qué? Porque al final de todo esto el Señor va a venir, amén. Y como decía el pastor Jonathan, esto vamos a tener victoria, no cuando hagamos
4 o 5 conferencias más, sino cuando el Señor regrese. Amén. Y si vamos con una perspectiva de que el Señor va a multiplicar el dinero porque es para la evangelización, eso no es cierto. No es de que, bueno, como estamos trabajando para el Señor, las cosas se multiplican. No es cierto. Era octubre y no teníamos ni siquiera la mitad del dinero y todos preocupados. Pero el pastor Kevin tiene una frase, ya vamos a ver, ¿verdad? O sea, nosotros todos afligidos y ya es octubre, ya faltaban como 20 días y él, ya vamos a ver, ya algo va a pasar. Y la verdad que sí, el Señor desea hacer la evangelización mundial, amén. Pero lo más importante es la sencillez del evangelio, amén. Eso es todo. Compartir que Jesús es el Cristo, quien ha resuelto nuestro problema. Allí el Señor obra. Y sea que haya dinero, sea que no haya, sea que se den las cosas, el Señor va a hacer la evangelización, amén. Entonces